El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a niños menores de 5 años, aunque se puede dar en cualquier edad, y que se produce por una bacteria que ingresa a nuestro organismo a través de alimentos o bebidas contaminados, ¿sí? Es una enfermedad bastante frecuente, sobre todo en las épocas cálidas, digamos, estaríamos en la época, y esta bacteria produce en un primer momento, en la mayoría de las ocasiones, un cuadro gastrointestinal, dolor de panza, fiebre, diarrea, que puede tener o no sangre y puede haber o no diarrea, ¿sí? En muchas veces. Y después progresa a una forma más grave en la que afecta principalmente la sangre y el riñón, dando anemia, por eso el paciente se pone pálido, y también haciendo una disminución en la cantidad de orina que genera el paciente, dando lo que nosotros llamamos una insuficiencia renal o una falla renal. Es una causa frecuente de insuficiencia renal aguda en los niños, la primera causa, y es una causa frecuente de trasplante renal. Por eso es muy importante prevenirla. No existe un tratamiento específico. Nosotros lo que hacemos cuando hacemos el diagnóstico, por la sospecha clínica, es decir, el paciente tiene síntomas que pueden llevarnos a pensar que tiene esta enfermedad, hacemos un análisis de orina, un análisis de sangre y un análisis de la materia fecal. El diagnóstico y el tratamiento son medidas de sostén, digamos, hidratarlo y prevenir las complicaciones de la enfermedad, que muchas veces es la muerte. Tiene es pequeño el porcentaje y por suerte cada vez menos, pero tiene mortalidad, sobre todo en los niños. Por eso lo más importante es la prevención. Y la prevención se basa en evitar la contaminación de lo que consumimos. De lo que consumimos desde el agua, que el agua se puede contaminar con esta bacteria, por eso es importante que el agua que consumamos sea potable. Agua mineral, limpiar bien los tanques o potabilizar en casa. Hirviendo el agua por 30 minutos o 2 gotitas de lavandina o de cloro, para no decir la marca, por litro de agua. Esa es la manera. Y los alimentos. Esto se contamina, el alimento se contamina en realidad cuando puede haber una contaminación cruzada, digamos, por alimentos crudos. La bacteria está en alimentos crudos, principalmente carne de vaca. Y principalmente carne picada, que es la carne que uno cocina, por eso a veces lo relacionamos con las hamburguesas. Cocina y a veces se cocina lo superficial y adentro queda carne cruda. Entonces tenemos que tener una buena cocción de la carne, no consumir alimentos jugosos o con carne rosada y además utilizar distintos utensilios respecto a frutas y verduras y carnes crudas, porque ahí también la bacteria puede quedar en el utensilio y después contaminar la verdura o la fruta que yo consumo. Otra forma de contaminación es a través de la leche. La leche tiene que estar pasteurizada, ¿sí? Siempre tenemos que consumir ese tipo de lácteos. Y el tema de la temperatura. Un alimento se contamina cuando no está en una temperatura adecuada. Existe un rango de temperatura que en general va entre los 5 grados y los 70 grados en los que el alimento se vuelve inseguro. Menor a 5 grados es la heladera. Por eso todos los alimentos que necesitan refrigeración tienen que estar en la heladera. Esto es importante a veces destacar que cuando uno va a hacer las compras, primero comprar en un lugar en donde yo sé que no cortan la cadena de frío, sobre todo de los productos lácteos, y la forma en la que yo transporto hasta mi casa ese alimento. Muchas veces lo dejamos en el baúl del auto, eso hay una temperatura elevada y después lo consumo. Ese alimento ya no es seguro. Y después la cocción siempre tiene que ser a mayor de 70 grados. Hirviéndolo, bueno, llegamos a 100, pero si no, la cocción en el horno tiene que también tener un tiempo prudencial, tiene que ser homogénea, digamos, la cocción, y siempre que yo corte la carne, ver que no esté jugosa ni cruda, ¿sí? Esa sería la manera. Otra cosa importante es el lavado de manos. Yo puedo contaminar también los alimentos con mis manos si no están limpias. Lavar las manos antes de cocinar. Tiene que ser un lavado intensivo, no es pasar las manos debajo del agua, ¿sí? Más o menos son 20 segundos con agua y con jabón, y también después de ir al baño, ¿sí? Siempre lavar las manos, sobre todo en personas enfermas, porque también pueden contaminar a través de las heces. Esa es la manera en la que la bacteria aparece en las manos del paciente. Y también el lavado de frutas y verduras, lavado intensivo de frutas y verduras. Por más de que la fruta tenga cáscara y yo la pele, la tengo que lavar, porque después, si no, con mis manos contamino la parte que me voy a comer. Y lo mismo las verduras, siempre tratar de usar lavandina por ahí en el agua que yo lavo las verduras, o un poco de vinagre, que al ser ácido también hace que las bacterias no se desarrollen.